La marca en mi muñeca seguía brillando. Nunca había visto algo así. Intenté cubrirla con mi mano, pero la luz atravesaba mis dedos como si estuviera viva. El hombre frente a mí no parecía sorprendido, al contrario, parecía haber estado esperando ese momento. Finalmente despertó, dijo con voz tranquila. Yo retrocedí un paso. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero ninguna tenía sentido. ¿Qué es esto?, pregunté señalando mi muñeca. El hombre observó la marca con una mirada extraña, una mezcla de tristeza y alivio. Es la señal de nuestro destino. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Nuestro destino?, repetí. La lluvia seguía cayendo alrededor de nosotros, pero por alguna razón, ninguna gota parecía tocarlo. Hace 300 años, continuó, prometí encontrarte otra vez. Sentí que mi corazón se aceleraba. Yo nunca te he visto antes, respondí, pero el hombre negó lentamente. Eso es lo que crees. Entonces extendió su mano hacia mí. Cuando sus dedos tocaron mi muñeca, todo cambió. Imágenes comenzaron a aparecer en mi mente. Un templo antiguo, una espada cubierta de sangre, y un hombre arrodillado frente a mí. Ese mismo hombre. Me aparté de él inmediatamente. Respiraba con dificultad. ¿Qué hiciste?, pregunté, pero su expresión cambió de repente. Sus ojos miraron detrás de mí, como si algo peligroso acabara de aparecer. El aire se volvió frío, demasiado frío. El hombre dio un paso adelante y dijo en voz baja: nos encontraron. Y entonces, una sombra comenzó a formarse en la oscuridad detrás de nosotros.